gracias a todos por escuchar este audio, este podcast. Estamos con Carlos Cabrera y con Salomón Espinosa. Mi nombre es Francisco Morejón. Estamos sacando adelante este nuevo proyecto en Quilas sobre Skole. Skole tiene su raíz en la antigua Grecia, en el antiguo griego, que significa tiempo libre. Y estamos tratando de revivir de una forma muy radical esa tradición griega de reunirnos a discutir, a debatir, a repensarnos y repensar la historia de las ideas. Hoy es el 1 de junio del 2022 y cabe también que es el mismo día que el Día del Niño. Entonces el grupo decidió que íbamos a comentar sobre El Principito de Antonio Saint-Exupéry. Y tenemos la esperanza de que este espacio, este proyecto dure por lo menos 100 años, de juntarnos y repensar el mundo de las ideas, y la teoría y la vida contemplativa. No sé, Charlie, si tú quieres empezar con un poco de, digamos, fue como tu intuición fue que leamos este texto para hoy. Tal vez cuéntanos un poco más de esa intuición y qué ha hecho el libro para ti en estos últimos días, tal vez que estabas volviendo a repensarlo, a revisarlo. A ver, creo que el libro solo vino a mí, como creo que pasa siempre con el pensamiento se lo busca, pero en general también el pensamiento te encuentra. Creo que las mejores ideas que he tenido en mi vida son encontradas. Me vienen en momentos raros, extraños, donde uno pensaría que no hay pensamiento. Por ejemplo, después de correr o caminar o estar en la naturaleza o estar, no sé, solo en una, no, o en una discoteca en medio de un montón de gente. Lo que creo que me llevó al libro es que es el primer libro que leí, que tiene mucho que ver con esto de pensar el sentido de la vida, pensar cómo nos acercamos hacia nuestra experiencia en la vida y cómo me acercaba yo de niño hacia experimentar la vida. Y se me juntó porque justo habíamos quedado en comenzar el 1 de junio, que es el Día Mundial de la Niñez, el Día Mundial del Niño. Ya como volver un poco si vamos a comenzar a algo que pueda durar 100 años, es también repensar que para pensar es necesario pensar como niño. Es necesario reimaginar todo y poder cuestionarnos todo. Y creo que El Principito es el libro exacto como para poder entender cuál es la necesidad de cuestionarnos. Sobre todo eso. Porque es un niño que no para de hacer preguntas y que no se rinde hasta que no le respondan las preguntas. Entonces es básicamente eso. Claro, es súper claro en el libro que una vez que el Principito hace una pregunta, no va a dejar de preguntar hasta tener una respuesta, ¿no? O sea, eso es algo como súper, es como un hilo que pasa, un hilo conductor sobre todo el libro, ¿no? Es como esta persona que está constantemente deseosa de entender, de aprender, ¿no? De entender. Creo que entender es más que aprender. Creo que quiere entender qué es lo que está pasando atrás de las cosas que está observando. Eh, para mí fue bastante lindo por poder volver a leer este libro, porque lo que hago es a veces le leo en diferentes idiomas. Le leo en francés, o le empecé a leer en alemán. En alemán no le pude comprender, entonces estuve feliz de como regresar y volver a leerlo todo en español, ¿no? Para después poder
regresar a otros idiomas, pero creo que en el espíritu podemos empezar. Yo creo que hay algo muy lindo que es cuando él empieza, cuando empieza el libro, tiene esta intuición de que de las personas grandes no le entienden, porque primero les enseña el dibujo, y en ese dibujo está la serpiente con el elefante, ¿no? Y la gente dice, no me gusta tu sombrero, o no entiendo este sombrero. Pero no es un sombrero, es una boa que se comió un elefante. Entonces tiene esta intuición de las personas grandes, necesitan explicaciones todo el tiempo. No pueden entender las cosas tales cuales están apareciendo en el mundo, sino más bien necesitan explicaciones. Y esto es algo que a mí me atrae mucho, porque es la misma intuición que tengo yo en la educación, que es, bueno, no es mía, no es mi intuición, es una que recogimos de Jacques Rancière, del maestro explicador o el maestro ignorante, en donde cuál es la necesidad de explicación. Y creo que el otro lado de esa moneda es la imaginación. O sea, creo que para mí el otro lado de esa moneda es la imaginación. Si tú puedes imaginar el mundo que podrías encontrar si tienes esta valentía, entonces no necesitas que te expliquen las cosas, ¿no? O sea, sería como si podríamos ver determinadamente y con determinada atención el primer dibujo del Principito, no necesitaríamos la explicación. Podríamos, de alguna forma, ya ver, es una boa, es suficientemente grande para tener la forma de un animal, podría ser un elefante, que podría ser, ¿no?, una forma más, no sé si intelectual, no sé cuál sería, como más, es como que podrías penetrar con tu observación lo que está sucediendo, como el acontecimiento de lo real. Entonces, bueno, por ahí empezó como mi viaje, y después, claro, no sé, creo que va a ser muy exquisito poder hablar de este libro en este primer encuentro. Es algo, estás alzando la mano. Gracias, Juan. O sea, para mí justo esa parte de la explicación tal vez también está conectado con el asumir. O sea, yo asumo como adulto o como cualquier persona, o sea, cualquier personaje dentro de nuestra comunidad, asumo que este sombrero, este dibujo, perdón, es un sombrero. En vez de también preguntarle así como, oye, se ve chévere, así que dibujaste. O sea, como solo tener la curiosidad también. Entonces le aumentaría la imaginación, la curiosidad para también ver qué está dibujado, ¿no? O sea, qué se quería compartir cuando se quiso decir esto, porque hay muchos diccionarios. Cada uno maneja, siento yo, sus propios diccionarios visuales, claro, de significados. Y por ahí a veces esos diccionarios sí requieren una profundización con curiosidad. No para decir, este concepto que tienes está mal, porque solo puede ser otro punto de vista de ese concepto también. Y al pensar en este dibujo, pues era un otro punto de vista, pero que se asumió, que no se lo preguntó, no le dijeron a este joven como, oye, pero ¿y qué es? Nadie le dijo, sino fue como, ay, qué feo sombrero, o ¿qué es eso? Así. Siento que también por ahí le conecto un chance. Claro, entonces dice, mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Y me contestaron, ¿por qué habrá de asustarme un sombrero? Ajá, entonces, claro, ellos ya asumen, ¿no? O sea, como que eliminan la posibilidad de ver otra perspectiva. O sea, justo como esta posibilidad de curiosidad, que tal vez es algo que vamos a seguir hablando a lo largo de la conversión, es justo como las personas grandes, que deberíamos llegar también a una definición de qué es una persona grande, que está asumiendo su visión y no está empatizando con la visión del Principito. Sí, en ese sentido es como, yo lo analizaba como la incapacidad de pensar
más allá del momento en el que estás, y que es un mal de la sociedad actual. Y también, o sea, es un mal el no poder imaginar, por ejemplo, de un punto en que el aviador, que claramente es Supri, el Principito le exige que le haga un tipo de un borrego. Y el otro no sabía cómo dibujar porque le pusieron hasta esto de que no sirves para esto, mejor estudia derecho, ingeniería, un montón de otras cosas, pero no hagas esto porque no es útil. Y hasta que se da cuenta y conecta con él mismo, y en su conexión con él mismo dibuja una caja. Y le dice al Principito, en esta caja está lo que quieres. Y el Principito entiende completamente y dice, sí, es eso lo que yo quiero. Y creo que ese es el dilema de la sociedad actual. Está tan ya configurado lo que supuestamente queremos, que ya no podemos ver, no podemos imaginar algo que sea diferente a eso. O sea, la configuración del deseo de nosotros como parte de la modernidad ya está establecido. Y ese límite en el que está establecido, en ese límite el cordero es de cierta manera y solo puede ser de cierta manera. Entonces nadie pretende, porque sería una locura pretender crear una caja y decir que adentro de esa caja está un cordero. Y eso es justamente el deber de la ciencia. El deber de la ciencia es encontrar la caja, o sea, el poder dibujar la caja, el poder pensar más allá, e ir más allá e imaginar cosas. Entonces, creo que hay un planteo fuerte ahí en ese punto de encuentro en el que el misterio detrás es lo que genera que la ciencia sea ciencia. Entonces, esa necesidad de misterio, de profundizar y de meterse adentro y de pensar nuevas alternativas es la que genera que los investigadores investiguen. Y eso es lo que no pasa hoy en la educación actual. No hay ese misterio. Hay cosas ya prehechas. Y si te sales de esas cosas prehechas, no estás bien. O sea, creo que ahí está, porque la conexión es un poco como el momento en el que dibuja la caja, él dice, todo lo que estás buscando está ahí adentro, es donde está liberando la imaginación. Y está permitiendo que la imaginación pueda moldear el pensamiento en vez de algo prescriptivo. Como, también creo que podríamos hablar un poco de porque no fue lo primero que hizo, no fue dibujar la caja. Hizo 3 intentos de dibujar el cordero y al ver que no podía satisfacer la necesidad del Principito, dibuja como un espacio vacío. Claro, dibuja porque crea la oportunidad de una cápsula, de un espacio vacío donde ahí sí puede caber una infinidad de pensamiento, como un ilimitado de... Y me parece interesante, porque fuiste a la ciencia. Y es un punto muy importante, porque en la ciencia tienes mundos distintos. Desde su concepción tienes el mundo platónico, y en el mundo platónico tienes un mundo donde hay algo que está detrás de lo que es, porque nosotros vemos el fenómeno como aparece, pero no podemos entender el verdadero poder de la naturaleza que está detrás. Entonces, esto es lo que la ciencia está constantemente asumiendo, que siempre estamos viendo algo, una parte limitada de la realidad, de las apariencias, y que podemos seguir investigando detrás este mundo infinito, platónico, de lo que en verdad es. Entonces, este mundo platónico y el mundo aristotélico, en realidad tienes lo opuesto, que es un mundo más biológico. Es como, la razón por la cual la roca cae
es porque en la esencia de la roca está su pesadez. Entonces por eso cae. No hay un misterio detrás que necesita Aristóteles para explicar por qué cae la piedra, ¿no? Está en la esencia. Y la esencia es algo que podemos ver, algo que podemos tocar, que podemos sentir. Pieza. Está en su esencia. Y hay estas dos visiones diferentes, ¿no? de la ciencia y cómo el científico se aproxima entonces a descubrir la realidad. Y lo último que quiero conectarle a esto es con la idea de los tres corderos que se dibujan primero y la dicotomía que Michel Foucault encuentra entre el conocimiento y el poder. Bueno, o sea, poder-conocimiento en realidad es como una equivalencia, porque es más o menos lo que pasa lo que está pasando en ese momento esto es lo prescriptivo, lo normal que un cordero podría asumirse ver, pero no, al no ser aceptado, el Principito también de alguna manera está como desafiando cuál es la concepción del cordero, o sea, cuál es como la más asertiva. Entonces se está jugando ahí un poco, hay una tensión entre él decide qué es lo que sí es un cordero y lo que no es un cordero. O sea, cómo delimita esa línea, ¿no? Y esa es una línea que tiene mucho que ver con esto, que es nosotros estamos haciendo conocimiento y a la vez poder, etcétera, etcétera. Solo una pequeña acotación. Esa tensión es lo que me llevó a pensar en el Principito como una derivación del Príncipe de Maquiavelo. Como hay una tensión real entre el gobernante y los gobernados, entre lo que Maquiavelo diría en los discursos a Tito Livio, de Tito Livio diría como esta tensión que existe entre los deseos de los grandes versus el deseo del populus menor. ¿Cómo está articulado esto y cómo el gobernante necesita tener virtud para poder ver aquello que el otro no ve? Entonces, justo por eso hay como un cruce y entiende, creo que el Principito es un personaje incómodo para mucha gente en la actualidad, como es incómodo para los personajes que va visitando en los planetas, porque cuestiona todo el tiempo y al cuestionar genera conflicto. Y por eso también mi acercamiento hacia Maquiavelo, porque para Maquiavelo el conflicto es netamente inherente a lo político. Es como el conflicto es algo que no está cerrado, que nunca se va a cerrar, pero que se puede mediar a través de las instituciones, que se puede mediar a través del pensar y de imaginar a un gobernante que pueda entender y mediar estos deseos de la gente. Y un poco Maquiavelo hace lo mismo, Principito. Juega el mismo rol. Los dos dan como descripciones específicas de, no, pero es que esto no debería ser así. Y comienzan a conflictuar con diferentes actos. Entonces es muy chistoso como en paralelismo en Nicola de Maquiavelo es muy parecido al Principito. Pero, o sea, yo quisiera que podamos igual como acotar que el Principado no es una, o sea, ahí hablaste de instituciones y cómo se maneja. Yo no veo una institución en el príncipe. O sea, tienes el principado y tienes el príncipe. Y el príncipe decide cuando se despierta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y con esto que decías, como tienes lo que el príncipe desea, o sea, y es un manual de una política pragmática de poder. Porque el príncipe dice, ¿cómo me está viendo mi pópulo? Me está viendo como soy muy fuerte, entonces voy a relajar un poco para que el pópulo entienda que no soy tan fuerte, entonces hago unas fiestas, pongo ahí unas vacaciones. Pero después dice, no, pero me están viendo como muy suave. Entonces voy a encarcelar un poco de gente, voy a matar ahí por aquí. Es como
es como cuando estás montando el caballo y le das el hecho de que pueda correr o le sostengo y que vaya despacio y que sepa quién está en control. Eso siento mucho más con el principado que tal vez un mundo institucional de la política. Porque... Es que la institución de la política ahí es la incertidumbre. La incertidumbre en una institución, como el cambio perpetuo todo el tiempo. Pero el cambio ya es en sí una institución. Ya, porque es permanente. O sea, la política siempre está en la acción. Claro. Al igual que el libro, él siempre está moviéndose. Nunca se queda quieto. Necesita moverse. Sí, o sea, creo que hay mucho que hablar ahí porque si tú le ves del Principito como un agente, como un motor de conflicto, porque está haciendo preguntas, porque no quiere... entonces, hay otra cosa, ¿cómo entonces podemos dar una definición de las personas grandes? ¿Cómo el Principito se relaciona con las personas grandes? Y cuando estábamos hablando justo esto de qué es lo que... O sea, me parece que entramos un poco en una filosofía trascendental de tipo Kant, que es, hay una versión superior de mí que sabe qué es lo mejor para mí y tengo que hacerle caso a esa versión, y hay una versión inferior de mí que está atada a mis pasiones, y mis pasiones no son lo mejor para mí. Entonces hay este ejercicio de negar las pasiones, un ejercicio negativo, negar las pasiones para poder entrar a este ejercicio positivo de qué es lo mejor para mi alma, de qué es lo mejor para mi vida, y esta idea, ¿no? Hasta la ciencia, que dice, la ciencia sabe mejor que tú cómo tienes que ser, no puedes fumar cigarrillos porque te vas a morir porque tienen toxinas. Y entonces hay una versión como de la ciencia donde tú ya no eres responsable ni culpable de tu comportamiento, sino eres una víctima digamos, de la modernidad, del mundo en el que vives, y al ser víctima te podemos salvar. No, tómate estas pastillas, vas a estar mejor. ¿No? Ve al médico y él te va a revisar y él te va a decir qué es lo que tienes y qué es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que tenemos un poco con qué discutir. No sé cómo le ves algo que está pasando ahí. Sí, no, estaba escuchando y siento que, bueno, al menos cuando estaba durante la lectura, y ahí tal vez regreso un poco al escritor también y al libro, que este método científico es un método, o sea, es algo que se pone en práctica, que se observa y se experimenta. Entonces me gustó también leer un poco acerca de la historia de él y ver que hay muchos como paralelismos con respecto a sus viajes, con respecto a sus accidentes también. Y siento que eso es importante tal vez un poco para bajar toda la ciencia de alguna forma a la parte experimental, a lo que ya lo podemos vivir. Siento que el Principito pues mucho de alguna forma se daba cuenta de eso cuando iba de planeta, de asteroide en asteroide, conversando con cada uno de los personajes y dándose cuenta que todos estaban en un rol muy fijado, en un rol muy de una sola perspectiva, en el cual las preguntas les incomodaban definitivamente. Entonces, claro, había un cuestionamiento, ¿no? Con el rey, por ejemplo. Entonces llega el Principito y dice, finalmente un súbdito. Es como, ok, pero yo soy yo, no soy tu súbdito. Entonces también como chistosa me parece esa forma desde la inocencia de cuestionar también. Porque siento que eso es lo que muchas veces logra desarmar pensamientos de control, de poder, que tienen sustento en nada, en una creencia colectiva tal vez, o en un poder que se ha hecho tradición y que se volvió ya algo mucho más grande.
Entonces estaba más bien conectándome un poco por ahí con respecto a lo que mencionaban de la ciencia, conectando también con el príncipe. Y viendo que estos personajes pues tienen ese pensamiento unilateral o solo enfocado, fijado en una sola cosa, que no permite que haya nuevamente pues el cuestionamiento. Es unipolar, ¿no? Eso es como lo que ya los filósofos del anterior, los años, entre los 950, 70 en adelante, ya tienes esta visión del pensamiento decolonial, donde están tratando de ser muy atentos en dónde está el poder. Y el poder está como en este pensamiento hegemónico occidental, blanco, etcétera, construido por la inequidad de poder. Y entonces se empiezan a postular, ¿qué pasa si tenemos un mundo, ¿cómo le llama? Transdisciplinario, que no es solamente, o sea, no solamente unipolar o monocultural, sino multicultural, multidiverso. Y ahí no sé, ahí sí tengo una pregunta, que es cómo, si es que constantemente estás cuestionando, cómo, o sea, en qué está parado el principito en ese caso. O sea, está parado como desde el punto de vista del escéptico, ¿no? O sea, no, porque no considera nada como una, o sea, la premisa, ¿cuál es la premisa fundamental entonces? O sea, ¿en dónde está parado él para poder siempre preguntar? O si la duda, ¿no? Tal vez la duda sistemática de Descartes es lo que está guiando su razón. Y a nosotros, ¿qué guía nuestra razón? Etcétera. Ahí creo que la base que separa justamente para él de todo es la diferencia entre lo importante y lo urgente. En el libro, para el aviador, lo urgente era reparar su avión porque si no se iba a morir. Y hay una discusión muy fuerte en la que el Principito le reclama, le dice, ¿cómo no va a ser importante? Porque le dice, es que eso no es importante. Una pregunta, el Principito pregunta y le dice, eso no es importante. Yo tengo que concentrarme en cosas serias. Tengo que hacer. Que es lo mismo que repiten todos en los diferentes asteroides donde cae el Principito. Todos le repiten un poco lo mismo, que es la visión del adulto de lo urgente es mucho, tiene una relevancia mayor que lo importante. Y lo que hace que se pregunte el Principito es qué es lo importante y que se cuestione a sí mismo, porque él cuestiona su propia relación con los baobabs, con la rosa, su relación con el zorro. Él está permanentemente cuestionándose en relación a algo. Entonces, no es que cuestiona al mundo, se cuestiona a sí mismo a partir del mundo. Y lo que busca es justamente entenderse a sí mismo, pero entenderse a sí mismo no como algo aislado, como lo que pasaba con los diferentes personajes que va encontrando, excepto, por ejemplo, el zorro, que es su amigo, literal, o sea, se hace su mejor amigo, porque los dos ven lo mismo, que mientras cuando hay un otro, el cual se permite una interacción, hay conflicto, puede haber dolor, puede haber sufrimiento, pero al mismo tiempo hay mucho placer y hay mucho gozo. Y uno no puede entenderse a sí mismo sin el otro. Entonces, el mensaje final es como no perdamos esa chispa necesaria
de buscar al otro profundamente para entendernos a nosotros mismos. Porque el momento en que creemos que nosotros mismos está cerrado es del error. El momento en que uno se vuelve el rey, el momento en que uno se vuelve el empresario, el momento en que uno se vuelve el geógrafo o el farolero, uno asume un personaje y crea ese personaje sobre uno mismo y pierde el sentido de preguntarse en el mundo, que sería el Dasein de Heidegger, como habito esto, estoy adentro de esto y esto hace que yo sea yo. Sin yo no ser yo y no cuestionarme que ese yo que soy está ahí, no tendría sentido. Sería un cuerpo vacío andando, pero no sería un ser humano. Entonces, creo que al final la pregunta que se hace, el principito, es ¿qué es lo importante para mí? Pero ese para mí no es para mí individuo, sino para mí en relación a otros. Y eso es, ese cambio, ese chip es la diferencia entre un adulto y un niño. El adulto, el niño todavía puede preguntarse eso. El adulto ya cerró, ya tiene las respuestas. Para el niño es más importante la pregunta. Ajá. Me gustaría, si podemos hacer como podemos entrar como a una visión más detallada del encuentro que tiene con el zorro. Solo como para desempacar lo que estaba pasando ahí, porque el zorro está triste y el principito le dice, ven a jugar conmigo. Y él dice, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. Entonces y le dice, eres un animal raro. Y entonces, pero después de reflexionar agregó, ¿qué significa domesticar? Y el zorro le dice, no eres de aquí. ¿Qué buscas? Dice, busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Y dice el zorro, los hombres tienen fusiles y cazan, es muy molesto. También crían gallinas, es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. Es una locura eso. Entonces, ¿crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100,000 muchachitos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100,000 zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la Tierra se ve toda clase de cosas. Oh, no es en la Tierra, es en otro planeta, etcétera, etcétera. Y dice, no hay nada perfecto, suspiró el zorro, porque no hay gallinas en el planeta del principito. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Esto creo que, hablemos un poco de esta idea de domesticar, como crear lazos. O sea, no sé cómo me siento con eso todavía. Porque... Sí, o sea, justo ese término yo también no lo leí. Tal vez lo comprendí, pero sí, me generó también esa como, ¿qué está pasando con esta expresión de domesticar? Tal vez también me gustaría entender el significado en su idioma original, porque siento que eso estaría como bien chévere enriquecernos, ¿no? Tal vez en español ya ha habido ciertos cambios con el latín también y por ahí de alguna forma en el francés puede haber algún cambio, pero hay una parte, por ejemplo, no sabría, me encantaría, y ya les voy a pasar como en qué parte del análisis psicológico hay, pero
cuando uno le pone en el pedestal a esta otra relación, a veces nos quedamos como justo, como sujetos pero sujetos no a un nivel horizontal, sino también como medio jerárquico. Y le damos mayor importancia cuando en realidad tal vez es igual que el resto, y ahí se generan los apegos, ¿no? O sea, como que siento que hay un hilo muy delicado entre la relación, que es algo que se construye en conjunto, y un lazo, y claro, como acondicionamiento. Entonces siento que sí, o sea, me gustó leerlo, lo entendí y también sé por dónde iba, pero también me queda como ese como cuidado, como de precaución, de estar atento. Y siento que al final el Principito lo logra bastante bien, así como cuando veas las estrellas vas a escuchar un montón de risas. Entonces ya también le desconecta. Al mismo tiempo que se logra conectar, se logra desconectar. Y le da también cierta tranquilidad al aviador, porque imagínate si estás de repente tan conectado y tan domesticado, ya no te puedes desconectar de eso. Pero el Principito le da como la receta también para ese momento en el que llega la desconexión, entre comillas, y puede ver las estrellas y siempre va a haber flores en donde escuche la risa, donde escuche ese amor, de alguna forma. Pero sí, para mí el Principito está parado desde las relaciones, desde el amor, y es algo que hay que darle valor, o por lo menos desde mi punto de vista, es algo que podemos tomar valor. Sí, creo que lo de la domesticación yo le traduciría a... No es la domesticación de uno sobre otro, sino de la sociedad. Es el proceso de socialización. Es como el interactuar con otros genera este tipo de relaciones, digamos, de esclavos. Y como la identidad se crea a partir de un reconocimiento mutuo, un poco de obligaciones y derechos que existen entre las partes. Entonces, creo que lo que busca hacer un poco el autor es mostrar que aún en un espacio de conflicto en donde existen decisiones que van a hacer que la otra persona reste un poco de su soberanía personal, porque tanto el zorro como el Principito restan un poco de su soberanía, de su autoritas sobre sí mismos para vincularse entre ellos. Ese resto no es un resto, sino es una suma que permite crear algo que va más allá de ellos mismos y que puede trasladarse después a las estrellas, a las rosas, a experimentar el mundo de diferente manera, porque desde ese momento las estrellas ya no son las estrellas, sino es ese recuerdo que estaba con esa persona o con ese animal en este caso. Es específicamente este tipo de cosas las que generan el vínculo y lo que queda después de eso. Entonces, la esperanza está justamente ahí, en cómo aún en medio del conflicto y de la tensión y de la violencia que puede significar, creo que lo que nos resuena es como lo violento que puede ser significar domesticar a alguien. Y cómo evitamos un poco desde nuestro ser liberal, democrático liberal, esta tendencia al conflicto y a la violencia como una estructura real del ser humano, porque yo no creo que es justo lo que el Principito no evade ese tipo de cosas. Él al final, su muerte, o sea, su vida de vuelta a su planeta es violenta.
pero él entiende que esa violencia no es necesaria, intrínsecamente mala, y que la violencia es una forma más. Entonces es muy cuestionable, pero por eso también lo vinculaba un poco a Maquiavelo, porque va sobre esos mismos puntos y cuestiona mucho porque cuestiona mucho sobre cómo vemos hoy los vínculos y cómo evitamos mucho esto de la violencia y no ser violentos, y estamos todo el tiempo hablando de violencia, de estructuras, y cómo las estructuras son violentas y cómo se va creando todo esto. Y al mismo tiempo, eso también puede ser un poco dañino porque evitamos el conflicto, evitamos el dolor, evitamos las espinas de la rosa porque queremos la rosa limpia. Y no es así. Y lo que te muestran, por ejemplo, con el vínculo de la rosa y el Principito es justamente eso, es como los vínculos tienen adentro conflicto, tienen adentro dolor, tienen adentro violencia. Es qué hacemos con esa violencia lo que hace la diferencia. No es la eliminación total de la violencia, porque eso no existe, es imposible. No hay esa eliminación, y por eso coinciden tanto el Principito como Maquiavelo. Están ahí adentro. Entonces hay que darnos cuenta de eso y cómo transformar, a partir de eso, llevarlo hacia un lado diferente que pueda trascender. Y es, creo que lo que busca él, trascender. Claro, o sea, yo estoy súper de acuerdo en que lo que te está invitando a darte cuenta es que parte de cualquier experiencia en el mundo viene con, o sea, de todas las experiencias que puedes tener, una de esas es la violencia. Es el dolor, es justo como estar incómodo. Y algo de lo que aprendimos con el Salo cuando estuvimos en Egipto es que esta utopía desaparece, ¿no? O sea, es como cuando te pinchas con la espina de la rosa y no por eso deja la rosa de ser hermosa o deja de ser parte de tu realidad, sino que es parte de sí tener espinas. Y resulta el caso de que cuando, no sé, le quieres poseer o tomar o agarrar, te vas a lastimar. Pero no impide que podamos tener estas relaciones, o sea, estas aproximaciones. Me parece súper interesante, y una pregunta que tal vez me genera también es esta idea de que le dice: yo soy un zorro cualquiera, como cientos de miles que hay, y tú eres un chico cualquiera, como cientos de miles que hay. Pero el hecho de que nos elegimos tú y yo, nos elegimos los dos. Es como que crea la necesidad de hacer comunidad. Es como que le reconoce. O sea, yo te reconozco ahora a ti y dejo que tú puedas entrar, y tú me vas a reconocer a mí y dejo que tú puedas entrar. Y eso, y en esto estoy de acuerdo con lo que dice el Charlie, es esa aceptación a ser no un individuo, sino a ser un colectivo o a ser una comunidad, viene con esta tensión, va a venir con esta fricción, ¿no? Y en la física es lo mismo, no puedes tener movimiento sin fricción. Y a mí me gusta, bueno, esto, o sea, uno de los mensajes más importantes que a mí me quedó cuando fui al desierto en Egipto hace unos meses, fue que justo como todo esto que puede ser muy no confortable, como salir mucho de tu zona de confort, no sé, creo que hay algo muy hasta espiritual ahí adentro, algo muy hermoso de reconocer como me siento horrible con esto que está pasando, no sé, o sea, te peleaste con un amigo, no, hay algo ahí que no, hubo una tensión, hubo violencia, hubo fricción, y entonces me hace pensar que el acto humano, o sea, el acto de relacionarse, el acto de entrar en sociedad es, ok, hubo violencia y es normal,
es parte de la experiencia humana y cómo, lo que decías Charles, cómo vamos a trascender, cómo vamos a llevar eso a otro espacio, a un espacio de creación, a un espacio de amor, y dejar que la utopía se desvanezca. Esa utopía donde todos somos felices, donde no hay conflicto, donde no hay violencia, dejar que esa burbuja explote y empezar a tomar las cosas ya como están presentes en el mundo. La espina tiene rosas, parte del mundo, ¿no? Y ahí esta frase con la que acaba el libro, que me encanta y creo que vale la pena leerla, dice: es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Por lo menos en el libro que tengo es lo último que hay. Es como, para mí súper importante, es como una ética, especialmente hablando de una ética del niño. Me recuerda mucho también a Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene esta idea de la metamorfosis, donde pasas del camello, es un ser que todavía está, digamos, sublevado a sus monturas, y luego tienes del león, o sea, que este camello que todavía se está despertando se convierte en este león que está dispuesto a destruir toda moral para luego transformarse en el niño, donde toma su propia postura. El niño toma su propia postura para crear su ética. Pero viene es justo como de un cuestionamiento de la moral, como el cuestionamiento de el mundo de las personas grandes, ¿no? Que sería en este caso, ¿no? Un poco como esto que está ya más, de una forma más establecida. Y entonces ahí creo que sí entra, como que me hace muchísimo sentido también porque el autor decide asociar esta idea del principito con la idea de un niño, como un ser que todavía no ha sido domesticado por el status quo de cómo tienes que ser, sino que está más inocente, como curioso, ¿no? Como lo que decía el Salo, como no sé, estas virtudes que tal vez estamos celebrando el día de hoy, que existen y que son parte de el ser humano. Sí, sí, total. Y siento que pues tenemos un montón, bueno, no un montón, pero tenemos varias herramientas para comunicarnos. Y ese siento que es la apertura para que esos conflictos que pueden llegar a aparecer se pueden conversar, se pueden preguntar, se pueden hasta replantear. Porque a mí, por ejemplo, me he imaginado después de una conversación del Principito con la Rosa y viendo también, oye, ¿cómo está la Rosa? O sea, ¿cuál es su estado? Porque también tenía un poco como de vergüenza a veces cuando o le quería hacer sentir vergüenza, mejor dicho, al Principito. Entonces era así como, ¿qué estará pasando también por la mente de la Rosa? Estaría como, o sea, es como la gran puerta para un montón de aprendizajes, justamente relacionarse, conectarse, preguntar desde la curiosidad, con profundidad también. O sea, no desde el momento, no solo decir ahorita esto es urgente y esto es lo que tenemos que hacer, sino como, ok, ¿cómo vamos a lo importante, a lo esencial? Que es así como, ok, vamos hacia allá, o sea, ¿qué nos conecta más allá de las espinas, por ejemplo? Hay un montón de cosas que sí nos conectan. Y por ahí también siento que viene lo radical de las raíces, que por ahí le podemos abordar un poco también. Sí, yo lo del urgente justamente creo que es un mal que vivimos hoy en día mucho más profundo que cuando se escribió El Principito, que era en medio de la Segunda Guerra Mundial.
eh, que ya desde ahí se veía, y yo creo que desde el comienzo de la modernidad se ve, pero se exponencia con el crecimiento tecnológico, y ahora todo es urgente. Entonces todo lo que se hace es urgente, todos somos como el personaje un poco del empresario que te está contando las estrellas, porque estamos perdidos en el hacer, incapaces de poder ver más allá, incapaces de movernos, incapaces de poder pensar más allá de lo que estamos haciendo. Y eso nos hace olvidarnos de lo importante, los vínculos, del espacio, del tiempo, de la necesidad de estar y ser con otros. Y eso influye en muchos niveles, pero desde lo político influye en cómo los gobernantes escogen políticas públicas pensando en lo urgente y no en lo importante. Lo podemos ver un poco en este primer año de gobierno del presidente de Ecuador, en donde todo es urgente, pero aparentemente nada termina por ser importante, porque nada termina por resolverse justamente porque todo es urgente. Y podemos ver eso no solo en el gobierno de Ecuador, sino en todos. Es como todos estamos un poco perdidos, y creo que el paralelismo que podemos hacer del Principito con Escuela es justamente esto, es como es necesario volver y preguntarnos qué es lo importante, y dejar de pensar en lo urgente o replantear lo urgente, porque diría que lo urgente es bueno pensarlo, pero sin una visión, una perspectiva de lo importante y lo urgente pierde sentido. Entonces hay que como que reconectar las dos preguntas en una. No se puede pensar lo urgente sin pensar primero lo importante, porque lo importante es el horizonte que te da la mirada para entender qué es lo urgente y qué no. Claro, o sea, lo urgente es como una actitud reactiva. O sea, toda acción hay una reacción, ¿no? Y creo que este paralelismo a la política y últimamente he estado como en mi propio tiempo tratando de regresar a Roma, al Imperio Romano, y cómo era. Y hay este momento en que se muere Marcus Aurelius, y Commodus entra a ser el nuevo emperador, una persona que estaba completamente incapacitada para mantener el imperio que había construido su padre. Y tú le ves a Commodus como una persona que estaba sometida a la idea de que podía tener poder, y en esa sumisión se clava mucho en el placer, en esto como de lo instantáneo. Entonces, y se regresa a esta idea del como, no sé si era o sea, no era necesariamente el circo, no era un circo romano, no es como pan y circo para el pueblo, que era un poco sí, pero en esa época el circo era ver a los gladiadores matarse. O sea, era como muy sangriento, era como poner a gente a combatir dentro del Coliseo, ¿no? Y todo el mundo está ahí viendo, y es como ¿no? O sea, se vuelve urgente ver a estos gladiadores morir, ¿no? Como que es urgente, o sea, es urgente como, sí, o sea, este circo. Y ya lo importante ya no era, digamos, mantener lo que quería Marcus Aurelius para el pueblo romano, era que el pueblo tenga poder en sí, no que el pueblo sea, o sea, que el poder sea de los romanos.
no que sea de una sola cabeza, que es un poco lo que le deja a su comandante como misión. No, su misión era darse cuenta de que el imperio creció a tal magnitud que dejó de ser lo que querían, que era la libertad del romano. Y empezó a ser más como, sí, como una dictadura invisible del poder, ¿no? Porque ya estás sublevado al emperador. Y esto no era lo que Marcus Aurelius quería. Y creo que es una buena pregunta, cómo en la agenda política, cómo en tu vida ética política, defines lo que es importante y lo que es urgente. Y hay algo muy interesante ahí, que si sabes lo que es importante, lo urgente es como un trabajo reactivo, pero no es algo donde deberías gastar toda tu energía, todo tu ser, sino como, está pasando esto, bueno, pero esto es lo importante y vamos hacia acá. Sí, es interesante discutirlo de esa manera. ¿Ves cómo comienza a vincularse Maquiavelo y el príncipe es justamente eso, es una guía de qué es lo importante, qué es lo urgente. Pero importante para el príncipe es el poder, ¿no? Ser siempre el príncipe y sostener el principado. Y esto es algo que a mí me preocupa, porque no... El príncipe necesita súbditos para ser príncipe. No es el poder, esa es la diferencia. Ajá. Es el poder en relación a... Maquiavelo tiene muy fija la imagen de la República Romana. Justamente de esto, el poder es del pueblo. El príncipe es príncipe no porque tiene un título nobiliario, el príncipe es príncipe porque existe un pueblo que le hace príncipe. Así como el zorro es domesticado por el principito porque porque hay esa relación, es la relación lo que le importa a Maquiavelo. No es el príncipe en sí, es cómo mediar el conflicto en esa relación entre los que gobiernan y los que son el pueblo. Porque no pueden existir, el uno sin el otro no existe. Y no es una relación binaria de el uno elimina al otro, sino es una relación que es una relación muy parecida a la del zorro con el principito. Interdependiente. Exactamente. Entonces lo que hace Maquiavelo es un poco hacerle entender al príncipe cómo mediar esa relación. A veces esa relación puede ser violenta, o a veces esa relación puede dar, puede generar amor. Y hay justamente ese debate. La virtud es la capacidad de entender la fortuna que uno tiene y el contexto en el que existe. Entonces, es justamente la virtud es entender esto de qué es lo importante versus qué es lo urgente. Porque urgente, el contexto puede tener un contexto hecho pedazos, pero lo importante es cómo extraes de ese contexto hecho pedazos que tienes como gobernante, cómo extraes algo positivo a partir de tu relación con el pueblo. ¿Cómo lo haces? Eso es lo que se pregunta Maquiavelo. Pero bueno, y también la pregunta sería ¿cuál es el fin? Porque sí, pues al final el príncipe, como dices, es príncipe por el pueblo. Pero también, ¿por qué un príncipe? ¿O por qué una amistad en el caso del zorro y del principito? Siento que tal vez en una amistad puede haber más horizontalidad que en la relación con el príncipe y el pueblo. Y también qué tanto puede decidir la una parte con respecto a la otra. Porque si es que bien se buscaría cuidar la relación entre el pueblo y el príncipe, es a causa también de un querer tener
poder de alguna forma. Así lo he analizado un poco yo, ¿no? Y también se puede tomar como una buena forma de aprender también y saber en dónde se pone ese aprendizaje, cómo se lo podría encaminar. O sea, creo que para mí hay como esta pregunta súper importante que está en el hilo de todos nuestros puntos de vista, es la relacionalidad. O sea, la relacionalidad de las relaciones. ¿Cómo nos estamos relacionando, no? Y claro, lo que dice el Salo ahorita es básicamente hay una tensión de poder entre el príncipe y el pueblo, ¿no? O sea, es de esta la relación de poder en la que queremos, o sea, existir. Eh, y sí, o sea, lo que me queda como un poco de la discusión es que sería interesante regresar a leer El Príncipe de Maquiavelo para ver como ese manual a qué estaba apuntando Maquiavelo cuando estaba escribiendo ese texto. Y bueno, o sea, podríamos ir como hacia allá en la siguiente sesión eh, para poder seguir tratando de entender en qué tipo de relación política nos queremos relacionar, ¿no? También y sería una pregunta interesante dentro hasta de este mismo espacio de Escole, ¿cuál es la relación? Porque para mí eh, definitivamente veo una relación de amistad, ¿no? Que es ese lazo, hay un lazo ahí de amistad, que es, digamos, lo que une o que crea el espacio también. Que no sé, estoy muy seguro que Maquiavelo no habla para nada, tal vez, de la amistad como una relación. No sé, Charlie, tal vez tú te acuerdas mejor, pero no creo que toma una postura de amistad. Y para mí, si hay una postura de amistad, debe haber una postura de cariño, o hasta podríamos extender la definición de cariño hasta un tipo de amor. Y bueno, estas son como mis propias tesis, ¿no? Pero si se puede extender ese cariño de la amistad a una definición de amor, me parece interesante en que el amor, para mí, solo es amor cuando es amor entre libres, ¿no? Estás libre y en esa libertad tú decides reafirmarle a estas relaciones de amor apareciendo todos los días ahí. Es una decisión, el amor es una decisión, como que se renueva, ¿no? Yo decido hoy volver a esta relación de amor, ¿no? Y esta es mi propia tesis también de un poco el espacio que está aquí, de los espacios que creo Quilas o Escole deben crear. Espacios de libertad. Y me parece interesante que llegue a este momento dentro de este mismo espacio que es su nombre per se, es el del juego. El Charlie le dijo justo al comienzo de la conversación, no sé cómo traducir esta palabra, y yo sé que tú sí sabes, que es del leisure time, ¿no? Es leisure time. No, ¿cómo le dices? Ocio, ya está. Es un espacio de ocio, pero es un espacio increíble y bello, ¿no? Entonces hay algo ahí que discutir.
ahí están mis reflexiones. Creo que son como también reflexiones finales. Abriría el espacio que ustedes también hagan reflexiones finales y luego despedirnos de la audiencia. Pensaría yo que está bien el tiempo. Creo que para cerrar lo encerrable, es justo esto, que nos cuesta mucho entender que tanto en la política como en las relaciones interpersonales, sean vínculos amorosos o amistosos o familiares, hay conflicto, hay negatividad, hay violencia. Y que o sea, el no entender, lo que muestra un poco el libro es justamente que el conflicto es inherente al humano, que el conflicto puede ser político y también puede ser personal, y que hay alternativas al conflicto, que hay formas de sobrepasar el conflicto sin cerrarlo, que hay formas de mediar el conflicto sin cerrarlo, y que eso se transmuta a partir de probablemente del amor, pero el amor entendido como una fuerza que no es un amor romántico, todo nice, rosadito y de peluchito, sino un amor que es conflictivo, que nos cuestiona todo el tiempo, como el amor del zorro al principito, o el amor de la rosa al principito, porque la rosa también se cuestiona a sí misma y comienza a decir, no, creo que yo sí me sobrepasé un poco con este man, y es de eso. Entonces el libro es un poco cómo cuestionarnos de nuestras relaciones de poder frente a otros, y entender que el realismo de Maquiavelo es justamente un poco esto de desmitificar de que no hay intereses detrás de las cosas que hacemos. Ahora, que existan intereses detrás, que exista poder, relaciones de poder, no es per se malo, sino es qué hay detrás y qué podemos hacer con eso que ya existe, y cómo podemos construir formas más igualitarias, más justas. De Maquiavelo es la República, pero pueden haber otras opciones, otras cajas donde otros dibujos de corderitos y otras cajas diferentes a las cuales buscar para entender mejor los problemas, para me gustó, poder gracias, imaginar todo más. Eso. Bueno. Salo, estás un poco trabado. No sé si soy yo o es del Salo. Uy, se cortó, ok. ¿En quién nos quedamos? En ti, no te escuchamos. ¿No me escucharon nada de lo que dije antes? Ok. No, le agradecí a Carlos porque me gustó bastante como ese aporte, y para mí llega como el cuestionamiento entonces de qué es poder, cómo nos relacionamos en torno a eso. También reconocer responsabilidades, diría, porque hay un punto, por ejemplo, en el que justo como el amor es una decisión, si yo no tomo responsabilidad sobre esta relación o relaciones, también puedo delegar mis responsabilidades a otro ser o a otro sistema o a otra institución que en realidad podría ser llevado en comunidad, o llevado en familia, llevado en amistad, que es un poco lo que estamos proponiendo también acá desde Escole, ¿no? Como tomar responsabilidad de lo que queremos aprender, de lo que queremos eventualmente tal vez también solucionar, o simplemente explorar o compartir o crear. O sea, hay una infinidad de cosas que podemos
hacer en conjunto, como comunidad, como tribu, y desde una ubicación en la que todas y todos podamos pues tener de alguna forma esas mismas o similares herramientas y que no haya esa desigualdad que sí se ha generado. Porque sí, o sea, eventualmente va a haber poder, pero pues ese poder se generó a causa de la desigualdad, y la desigualdad se generó a causa de querer tener más poder, o sea, de un montón de cosas. O sea, podemos analizar la historia también, creo, y nos iremos dando cuenta que viene pues de un montón de desbalances, de desigualdades. Y ahorita tal vez tenemos la oportunidad de redistribuir todo y también de ralentizarnos un poquito, o sea, para cuestionarnos, y que es urgente, tal vez ya no esté tan urgente y podamos ver ahí sí como lo importante. Y bueno, por ahí va mi cierre para la sesión. Sí, yo quiero solo acabar con esta última frase que también está al final del libro, y es porque el Salo y yo compartimos un momento en el desierto hace unos meses, y dice: mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo. Si viajáis un día por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se lo interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste. Escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto. Y creo que con eso podemos cerrar la sesión de hoy. Gracias a todos por darse el tiempo de escuchar este podcast y de seguir esta nueva iniciativa que hemos empezado desde Quilas, que se llama Escole.